muchas de las reglas familiares se aplican al negocio, que también eso lo puede estar afectando. Creo que a veces demostrando, poniendo prueba, permitiendo el que te abran la puerta a intentar nuevas cosas, ¿no? ¿Qué piensas tú acerca de esto del propósito? ¿Tiene mucho más relevancia hoy? Antes la gente o el empresario ni le daba importancia. Soy, por describirme un poquito, un atleta frustrado. En algún momento mucho mi enfoque fue el deportivo. Pero ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado tu papá que no viene en ningún libro de los que ha escrito? Y yo le invitaría a cuestionar más la familia, porque había ideas que se quedaban, y esto puede servir a alguien, ¿no? Había ideas que se quedaban estancadas 5 años, ¿no? Y cuando salía a la luz, era un exitazo la idea, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este 6º capítulo de Código Índalo. Y hoy tenemos un gran invitado, Arnoldo de la Rocha. ¿Cómo estás, Arnoldo? Buenas tardes. Muy bien, chava. Aquí estamos contentos de estar por aquí y de compartir lo que sea necesario. Gracias, Arnoldo. Y bueno, ahora vamos a descifrar tu código. ¿Cómo está Arnoldo, no? Como tal. Y si me dejas empezar a hacerte alguna pregunta rápida, platícame, en este mundo empresarial, ¿qué es llevar este apellido de la Rocha? ¿Te ha sido más fácil? ¿Te ha sido más difícil? ¿Cómo te ha ido con él? Porque la verdad es que, bueno, es muy conocido tu papá. Es la realidad, ¿no? Pero ¿cómo te ha sido para ti? Pues para mí fácil. Lo disfruto. Igual y me toca en una etapa madura, ¿no? Mi papá pues, se empezó a ser conocido de unos años para acá, principalmente con conferencias y con su poder de comunicación con las redes. Entonces, creo que es algo que hemos disfrutado en familia, su poca o mucha fama, que al mismo tiempo también nos ha abierto ciertas puertas, ¿no? Y hemos conocido personas que regularmente no hubiéramos conocido o algo por el estilo. Pero se ha disfrutado Qué bueno, o sea, te ha ido bien, ¿no? En pocas palabras. Sin duda, pues creo que él lo disfruta y al mismo tiempo ha compartido cosas con nosotros, y esas cosas las hemos disfrutado en familia y es nuevas personas y nuevos entornos también. Uh-huh. Qué bueno. Oye, Arnoldo, y platícame, a ver, ¿hubo algún momento en el que tú decidiste no trabajar en la empresa familiar, o siempre lo tuviste claro y dijiste, no, yo siempre voy a trabajar acá? Yo creo que al principio no. Bueno, siempre creo que primero la aspiración era, soy, por describirme un poquito, un atleta frustrado. En algún momento mucho mi enfoque fue el deportivo, becas, jugar, y en su momento también pues estudié en Estados Unidos, entonces tenía un poco de visión de trabajar allá, y después regreso a Puebla y es cuando me sumo de lleno al negocio familiar. También estuve un año fuera en una consultoría y creo que también logré mucho aprendizaje en esos procesos. Entonces creo que no era clara la visión y sí, en su momento ya me sumé de lleno al negocio familiar, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, ahorita la verdad es que lo platicaste muy rápido, pero quisiera dividir esta respuesta que tú dijiste en dos partes, ¿no? Como tal. El deporte. ¿Qué tan importante es el deporte en la vida de cualquier ser humano, pero en la vida empresarial también? ¿Qué dices de esto? Mira, pues ha tomado relevancia también. Para mí siempre ha sido importante. Seguramente eso era lo que yo quería, y esa disciplina que adquieres en los equipos representativos, en todo, la veo aplicada a veces en mi día a día, en mi equipo, en mi empresa, y siempre estuve involucrado en ese tipo de dinámicas, ¿no? Creo que ahora toma una mayor importancia por la salud, por el trabajo en equipo, por la disciplina que se genera en esos entornos. Y para mí sigue siendo de las prioridades, ¿no? Actualmente me describo como atleta de bajo desempeño, porque ya ya nada más es por pasión, pero mucha de mi vida gira en torno a poder hacer una actividad, a poder hacer lo que me gusta o lo que amo, ¿no? Jugar básquetbol principalmente y algunos otros deportes.
Ok, buenísimo. Y estuve en una reunión, estuve en una plática que tú diste, donde hablaste también de esta segunda generación dentro de las empresas, dentro de las organizaciones como tal, ¿no? Digo, no es lo mismo. La primera generación construye desde el hambre, desde querer crecer, desde querer ir abarcando nuevos canales, nuevas cosas. Pero la segunda generación tiene que construir ¿desde dónde? ¿Cómo lo ves tú ahora? Pues yo lo veo desde la trascendencia, ¿no? Yo que soy una segunda generación disciplinada, quiero pensar, pero que sí vio una oportunidad, vio un gran producto y que pienso en la trascendencia del negocio. Entonces, la primera sí tuvo mucha necesidad. Muchos no tuvieron ninguna otra profesión y fue la solución para una familia muy grande que venía huyendo de la violencia en la sierra de Sinaloa, Chihuahua, Durango, ¿no? Entonces, zona conocida de esta índole y buscando una profesión. Entonces, creo que sí había mucha necesidad en la familia, pero sí la segunda. En mi caso siempre hubo todo y las puertas abiertas para estudiar y para aprender principalmente. Entonces creo que la palabra que yo pudiera decir que define esto es la trascendencia y que el negocio perdure, ¿no? Sí, por ahí siempre se habla de que la tercera destruye, ¿no? Y no es fácil, o sea, la tercera pudiera estar destruyendo porque no tiene las condiciones ideales para trascender, ¿no? Entonces creo que como segunda sí tendré una responsabilidad de ver cómo darle forma para el futuro. Ok, digo, es muy importante, evidentemente, la trascendencia. No es fácil. El 90% de las empresas en México son pymes y familiares, ¿no? Sobre todo. Entonces, ¿cómo llevas una negociación? ¿Cómo haces una negociación con los fundadores cuando ellos tienen una visión del negocio que lo empezaron desde cero? Y evidentemente, pues las cosas tienen que cambiar. Y tú ya traes otra visión. ¿Cómo se hace una negociación ahí? Pues pudiera decir que no ha sido fácil. Muchas de las reglas familiares se aplican al negocio, que también eso lo puede estar afectando. Creo que a veces demostrando, poniendo a prueba, permitiendo el que te abran la puerta a intentar nuevas cosas, ¿no? Creo que hablo mucho en la conferencia de la resistencia al cambio, que deben estar viviendo muchas empresas hoy en día y eso también se ve en las acciones de los negocios. Entonces creo que es demostrando, tratando de pedir una oportunidad y cuando llega el primer buen resultado, creo que te abre la puerta a una segunda oportunidad y así se va haciendo una especie de cadena para poder transformar un poco los negocios, ¿no? Oye, y particularmente, a ver, platícame, ¿cómo te ha tocado esa resistencia al cambio que hablaste hace un momento? Es que es mucha, digo, no quiero balconear menos a mi padre famoso, ¿no? No, digo. Pero es natural, naturalmente la gente le cuesta trabajo cambiar un proceso, cambiar un producto. Si vamos a nuestra esencia, el producto no tenía ni nombre ni logo y se vendían los pollos en carretera y lo único que había era un refresco para acompañarlo, ¿no? Entonces, para lo que hoy es la marca, es mucho el cambio, pero la resistencia ha sido grande en muchos de sus etapas. Entonces, en mi conferencia hablo un poco del pollo feroz, que es un referente de cambio. ¿Por qué? Porque fue un nuevo sabor que empezamos en Puebla y que fue permeando a toda la República y que lo empezaron a pedir en varios lados y que habla de cambiar lo que era una sola opción de pollo, ¿no? Y para mí fueron 2 años de no lo puedes hacer, no lo hagas, no lo intentes, hasta que tuve una oportunidad de poderlo implementar. Y era un proyecto de 6 meses que actualmente está vigente, entonces está vigente ya por 15 años, ¿no? Entonces, creo que a veces el demostrar, el pedir una oportunidad, el no dejar de insistir, puede generar estas buenas acciones que eventualmente generen otras nuevas oportunidades. Sí, porque, a ver,
ha cambiado todo, el consumidor ha cambiado, ¿no? No es lo mismo el consumidor de hace 20, 30 Ajá. años al consumidor actual. Correcto. Y resistirse a cambiar, pues puede llevarnos inclusive hacia el otro lado, ¿no? No al éxito, sino hacia el otro lado. Completamente. Si yo tuviera que comunicar algo importante para las empresas, eso sería, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Ya hablaste de que ha cambiado, pero va a cambiar, ¿no? O sea, lo único que sabes es que va a cambiar, ¿no? Entonces, el consumidor de 10 años de Pollo Feliz puede ser que no llegue por una plataforma, puede ser que no llegue al restaurante, puede ser que llegue de diferentes maneras, ¿no? Entonces, te tienes que adaptar a esa nueva necesidad de consumo o esa nueva experiencia que quiera vivir el cliente, ¿no? Si quieres estar vivo, ¿no? Entonces tampoco es fácil culpar a la tercera generación de que le destruya los negocios, sino que no tenía las condiciones y no entendía la necesidad del cambio, ¿no? Si a veces respetamos las ideas del abuelo para que el negocio siga vivo, puede ser que esa idea del abuelo a los 30, 40 años esté completamente obsoleta, ¿no? Totalmente. Uh-huh. A ver, Arnoldo, más allá de Pollo Feliz, ¿qué es lo que tú quieres construir que sea genuinamente tuyo? Mira, pues voy a tener que mencionar una marca. Estamos trabajando en una nueva marca ya con la estructura de franquicia que se llama Pollísimo en la Ciudad de México. Creo que ya llega con mejor estructura. La idea es que sea un poco aprender de los errores del pasado y con la oportunidad de franquiciar y de ordenar con lo que se ha hecho con Pollo Feliz, ¿no? Sin dejar de decir que Pollo Feliz ha solucionado muchas cosas, ha creado, ha cubierto muchas necesidades, particularmente familiares, pero pensamos hacer algo más estructurado, por así plantearlo. ¿Qué me gustaría dejar? Pues negocios vivos. Creo que soy más inquieto en otros proyectos. Me gusta participar en las empresas. Me gusta mucho involucrarme en otros proyectos también, ya sea por consejo, por asesoría o cosas que mi entorno me ha ido cuestionando, ¿no? Ok. A ver, estar en Ciudad de México, la verdad no es fácil tampoco, eso tú lo sabes mejor. ¿Qué le podrías decir a estos empresarios? Conozco algunos empresarios de Puebla, conozco algunos empresarios de Ciudad de México y luego muchos se quedan acá y no salen de esta zona de confort, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es operar en Ciudad de México? ¿Qué es llevar la marca para allá o entrar con otra marca? Bueno, interesante pregunta, muy personal hacia lo que estoy viviendo. Mira, yo, y para esto voy a explicar quién soy un poco, ¿no? Yo nací en Chihuahua, pero crecí en Puebla, ¿no? Crecí aquí por unos edificios Blanca que están por Huechotitla. Okay. Ahí fuimos creciendo. El negocio estaba a una cuadra, la escuela, el colegio de Benavente estaba a una cuadra. Mi hermana iba a la América. No dejo de ser un poblano más, así me siento y así me considero. Y siempre he visto la Ciudad de México como un monstruo, ¿no? Como este gran monstruo que nadie puede dominar. Me costó hasta los 30 años poder manejar en la ciudad. Me ardían los ojos cuando iba de niño. O sea, todavía tengo hasta seguramente traumas por la Ciudad de México, pero no deja de ser el mayor desahogo y el mayor escenario de competencia a nivel México y donde hay el mayor flujo de efectivo y donde hay el mayor PIB por cápita y hasta el mayor PIB. Entonces se vuelve ya la mayor competencia. Ahora ya en temas de inseguridad, por lanzarme un comentario fuerte, ya casi estamos igual en Puebla y en México. Entonces creo que poco a poco fui desafiando paradigmas, diría yo, en este sentido, y es un escenario de mayor competencia, ¿no? A veces lo que funciona en Puebla cuesta mucho más trabajo hacerlo realidad en la Ciudad de México, y me gusta mucho el competir, ¿no? De ahí venimos también en la parte deportiva. Me gusta la competencia, el tratar de sobresalir, el encontrar nuevos valores y fortalezas para ese entorno que es competido y fuerte. Sí, no es cualquier reto, es un reto mayor, la verdad. Ahora, las marcas que empiezan a sobresalir se vuelven referente nacional o a veces internacional, ¿no? Entonces, cuando conquistas verdaderamente ese mercado, ya es una potencia muy grande, ¿no? El producto y la marca. Oye,
en tu contenido hablas mucho tú de inteligencia emocional, de innovación, de flujo de caja, ¿no? ¿Cuál llevaría, desde tu punto de vista, o mayor peso, o dónde tendría que tener más ojo el emprendedor o el empresario? Son dos cosas distintas, pero ¿dónde tenemos que tener más ojo ahí? Porque flujo de caja, pues es importante, ¿no? Pero también la innovación o la inteligencia emocional. Yo creo que en estos momentos, ¿no? A veces hablamos de momentos. Creo que cuando yo llegué a la empresa le aposté mucho a la calidad. Era mi mayor respaldo académico, soy ingeniero industrial. Pero en estos momentos la innovación la veo como parte importante por todas las herramientas que están saliendo, ¿no? Entonces, cómo se van a reestructurar las empresas hoy en día se vuelve fundamental. Entonces, creo que el conocimiento y la innovación ahorita son fundamentales para la trascendencia o para los próximos años. Y veo el peso ahí, ¿no? Pero creo que cada proyecto tiene su diferente receta y su diferente fórmula, ¿no? Creo que no hay algo genérico para todos también. No hay consejos millonarios que solucionen. A veces es un todo. Y ese mismo consejo puede ser diferente para cualquiera, ¿no? Entonces sí creo que en estos momentos veo mucha necesidad de estar pendiente de la innovación y de la tecnología aplicada en las industrias, ¿no? Ok. En tu experiencia, evidentemente, de empresa familiar, ¿qué crees tú que es lo que más adolecen o mata a estas empresas familiares? Yo creo que la aplicación de las reglas familiares dentro de una empresa lo veo importante. No quiero que parezca que soy yo el que lo está haciendo, pero se percibe, se vive. Creo que hay que darle formalidad a la empresa como empresa, ¿no? Tenemos un gran ejemplo en el mercado americano, en los Estados Unidos como vecinos. Estudié en Estados Unidos la ingeniería industrial allá en el Texas Tech. Y la cultura es de hacer empresa, no de hacer familia dentro de una empresa. Entonces creo que a veces hay que separar esos dos elementos tan importantes en la vida humana para darle su formalidad. Entonces yo creo que empresas familiares con mejor estructura o acercándose a estructuras corporativas y con reglas corporativas los acercan más a una formalidad que trascienda. O sea, en pocas palabras, tener conversaciones difíciles con la familia, ¿no? Sí, parece ser que sí, fíjate, porque eso es lo que a veces vivimos, pero ojalá existan métodos. He escuchado de consejeros, empresas dedicadas a la formalidad. Igual, y yo siento que es mi familia difícil, pero igual y todos sentimos que nuestra familia es difícil. Entonces sí. es parte del tema que parece que se mezclan esos elementos. Sí, a veces me cuestiono si era bueno o no trabajar en empresa familiar, pero he tenido más satisfacciones ¿cuál sería lo contrario de insatisfacciones, ¿no? Pero así, creo que la formalidad, que la apuesten por cierta formalidad y respetar los espacios o los entornos. Otra cosa que escuché de Aram Buruzabala, estuve en una de sus conferencias, darle a la familia el lugar que le gusta estar, o sea, no forzar a alguien a estar en el entorno que no quiere, ¿no? O sea, si no te gusta ser el director, si no te gusta mercadotecnia, si no te gusta finanzas, no forzar a alguien dentro de una familia a hacer algo que no le agrada, ¿no? Entonces, dentro de mi entorno yo lo que he hecho mucho es colocarme en las partes de negocio que más me gustan, ¿no? Ok. Oye, y bueno, es una pregunta. ¿Te tocó a ti hacer ese proceso que dicen muchos empresarios de que, a ver, no, mi hijo va a ir desde que, no sé, ponen la leña, luego el pollo? O sea, ¿te tocó toda la cadena aprenderla o cómo fue en tu caso? Pues fue curioso. Digo, me acuerdo que en cuarto de primaria ya trabajaba en el restaurante y me pagaban y sabías los procesos. Nuestra primera sucursal fue en Huechotitla, la 2 Sur y 37 Oriente.
y ahí vivíamos cerca y ahí se trabajaba y era creo que en su momento hasta era la única sucursal que se tenía. Entonces sí fui el niño que entregaba pedidos o que hacía la salsa. Y ya después pues sí fue formalizándose mi educación y el negocio fue creciendo. Sabes que también crece por golpes de suerte, por la necesidad de consumo del pollo. El pollo es la carne masiva por excelencia. Llegó también en crecimiento en la comida rápida, la necesidad del tiempo. Entonces creo que tenemos varias golpes de suerte que permitieron que el negocio también creciera, ¿no? Pero sí he sido parte, he visto todas las partes del negocio, ¿no? Antes no nos llamábamos Pollo Feliz, nos llegamos a llamar Pollo Real acá, en su momento hasta Pollo Brujo y en su momento hasta Pollo Loco también. Entonces por ahí todo eso se ha ido, lo he visto. O sea, ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando. Incluso si estamos ya planteando también hasta otro nombre, Pollísimo. Parece que hasta hay etapas en eso, pero creo que todos los negocios tienen su vida y su proceso también. Sí, su etapa, ¿no? Como tal. ¿Qué le pudieras decir tú a otros hijos de empresarios que estuvieron o que están ahora en la misma situación o en la posición que tú estuviste? ¿Qué les dirías a ellos ahora? Yo les diría que atreverse a cambiar, ¿no? El cambio creo que es de las cosas que más yo comentaría, ¿no? Creo que cuando trabajamos en la consultoría, de nuestras primeras herramientas era administración del cambio, ¿no? Y una persona dedicada a administración del cambio porque es natural hacer lo que ya haces y hay una gran resistencia en esa parte para cambiar un proceso y en un mundo que está cambiando en estos momentos. Entonces, yo creo que tienen unas fortalezas grandes en su juventud. Yo siempre lo acompañé con conocimiento. Tengo un doctorado en planeación estratégica, maestría en administración de la manufactura. Y creo que el conocimiento siempre lo fui aplicando al negocio, ¿no? Porque es inevitable que si estás trabajando y luego estás estudiando, combines esas dos ideas que traes o que las conectes, ¿no? Entonces, que las conectes, sí. Yo no dejaría de recomendar el estudiar y el acompañar algo con conocimientos y sumarlo ese conocimiento a la empresa. Inevitablemente lo conectas. Yo creo que se atrevan a intentar, a cuestionar, ¿no? Hay muchos casos en los que si yo hablo de qué nos hizo diferentes o qué nos hizo conquistar parte del mercado, y ahorita nada más vamos a hablar del mercado poblano, fue que nos atrevimos a hacer cosas que no habíamos hecho y que las hicimos un poco diferentes. Eso es lo que yo cuestionaría. Puede ser que tu abuelito esté mal, ¿no? O sea, no, sí, también, y el abuelito va a pensar que él no está mal, pero bueno, ahí les dejo esa bolita para que peleen en casa, ¿no? Oye, a ver, ¿recomendarías también un tema de trabajar en otro lado, trabajar en otra empresa o inclusive en algún corporativo y después regresar? Sin duda. ¿O tomarías la formación en la empresa todo el sin tiempo? duda. Yo hasta creo que tuve poco trabajo en otros lados. Hicimos proyecto empresarial en una de semiconductores. Estuve en una consultoría de reingeniería de procesos. Pero sí yo recomendaría el sumarse a grandes instituciones, empresas, ¿no? Creo que a mí me hubiera gustado todavía más formar o ser parte de otras industrias o de otros proyectos, ¿no? Sí, porque entras a industrias que se manejan y se trabajan totalmente distinto o entras a empresas que ya tienen pues sus procesos muy bien hechos, ¿no? Y que muchas veces eso que tú comentaste hace unos momentos, ese tema de profesionalizar la empresa familiar es lo que más trabajo cuesta. Sí, yo creo que sí, y muchas veces cuesta por los egos, por el nivel de autoridad que ya tiene alguien, por la resistencia a cambiar alguna cuestión, o a veces lo vemos porque es una inversión muy grande, pero creo que todo comienza de las ideas correctas que tenga la gente. Y vengo nuevamente de estarme siempre comparando con empresas americanas, donde siempre están aspirando a la bolsa de valores y al siguiente paso, a la asociación, a recaudar fondos y luego a cotizar en la bolsa. O sea, y aquí en México siento que ya llegamos a un nivel y ni siquiera no aspiramos tanto como en esos entornos a la formalidad y al crecimiento y a la trascendencia financiera, estructural o más compleja.
Oye, y a ver, tú que tuviste la oportunidad de estar allá, ¿cuáles son las principales diferencias que tú ves en el tema del emprendimiento en Estados Unidos y en México? ¿Qué dirías tú? Yo creo que sí hay una manera diferente. Creo que aspiran muy rápido a la recaudación de fondos. Creo que es más fácil, creo que son más aventados. Creo que las sociedades también están Tiene otro más nivel de sólidas. conciencia también, ¿no? En Puede ese ser el sentido. nivel de conciencia, fíjate. Yo creo que el mayor problema que hemos tenido tanto en la marca Pollo Feliz como en franquiciar, como en ¿qué sería otro tema? Pues negociaciones o proveedores, es el tipo de sociedades que generamos, que la visión no es la misma, no es compartida, puede ser diferente. No sé por qué no logramos tanta armonía como se logra en otros o en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Creo que están más acostumbrados a la generación de sociedades, al levantamiento de capital, a aspirar a este siguiente paso, la cotización en bolsa o algo más formal, ¿no? Entonces, estoy pensando muy en voz alta, pero no sé si es cultural, no sé si pudiera ser este arraigo a la familia, no sé si las visiones diferentes, niveles diferentes de educación, ¿no? O sea, pero tú te sientas con un socio ahorita y a los 3 años están peleando y uno quería esto y el otro y pierdes 5 años de tu vida por esa pelea, ¿no? O sea, Sí, pierde el rumbo. pierde la rumbo el empresa, negocio, ¿no? se divide, creas tu propia competencia, nosotros hemos creado como 7 marcas de pollo derivadas del mismo pollo, ¿no? Entonces ya tu producto, tu marca se empieza a hacer. Tú creas tu competencia y se empieza a ser menos relevante y hay quien tiene tu modelo de negocio y de repente ya lo tienes multiplicado por no darle solución a una buena sociedad o a un buen entendimiento o de tener una visión compartida. Sí, totalmente. A ver, en otro capítulo nos decía Oliver Salman del tema del propósito, ¿no? ¿Qué es este propósito que debes de tener como persona, pero también como empresa? ¿Qué piensas tú acerca de esto del propósito? ¿Tiene mucho más relevancia hoy? Antes la gente o el empresario ni le daba importancia. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo ves o cómo lo están trabajando hoy? Pues yo digo, como libro abierto, lo trabajamos poco. O sea, yo hay muchas cosas que sé que no hacemos. Es el problema del conocimiento, que sabes que no lo haces y que se te vuelve una debilidad. Entonces yo creo que particularmente en Pollo Feliz Puebla nos falta todavía tener una visión compartida, tener una idea clara de hacia dónde va el negocio, ¿no? En Pollísimo a veces estructuramos un poquito mejor eso, el propósito y conquistar el mercado de la Ciudad de México, franquiciar, pero pero es una sociedad más pequeña y Pollo Feliz ya se hizo un monstruo con muchas cabezas, voy a resumirlo así. Ok. Bueno, platícame, digo, tu papá, pues la verdad es que es conocido, tiene por ahí algunos libros, pero ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado tu papá que no viene en ningún libro de los que ha escrito? Pues cariño, ¿no? Creo que cariño sería top 1, ¿no? O sea, no tendría que darme conocimiento si me diera eso, que me lo dio durante muchísimo tiempo, ¿no? Acabamos de celebrar el Día del Padre ayer y ya con mi hijo, ¿no? Entonces ya traes un sentimiento de conocer lo que es la paternidad, ¿no? Entonces, cariño y mi papá, pues una persona, pues, es como el sabio del pueblo, ¿no? O sea, no es inteligente, pero termina siendo como el que te va a dar una frase, un pensamiento, una idea de su hábitat, de su entorno. Y no es un sabio o no es un genio en los negocios. O sea, no sé si esto suene mal o no. Él es un gran líder, pero fue aprendiendo a ser empresario en su andar. Y lo que más me ha dejado, pues sí he aprendido con su ejemplo, pero
el podernos comunicar y el permitirnos agarrar fortalezas de cada quien, creo que lo que nos ha hecho más fuertes. Ok. Desde el amor, comentaste. Sí, casi desde el amor. ¿no? Mira, desde integrarme, dejarme estar en su empresa familiar, porque es quitarle autoridad, es cuestionarle ideas, pues, y es pagarme, ¿no? Entonces a veces hasta le puede doler, ¿no? Pagarme. Que yo creo que he representado, he redituado esa inversión de integrarme al proyecto, porque venía muy revolucionado después de la universidad y muchas ideas triunfaron, ¿no? Entonces, si ahorita se percibe Pollo Feliz Puebla como una marca interesante, es porque varias cosas funcionaron 15 años para acá. Sí, totalmente. Digo, no es casualidad. Y Arnoldo, a ver, platícame, ¿qué le dirías tú al Arnoldo de hace 15 años, de hace, no sé, 20 años, que estaba empezando y que quería comerse el mundo, como tú bien lo comentaste hace un momento? Ahora ya, con esta experiencia que tienes, ahora ya 15 años después, ¿qué le dirías? Mira, pues que seguir la línea, seguir haciendo esta combinación de... Y yo le invitaría a cuestionar más la familia, porque había ideas que se quedaban, y esto puede servir a alguien, ¿no? Había ideas que se quedaban estancadas 5 años, ¿no? Y cuando salía a la luz, era un exitazo la idea, ¿no? ¿Cómo no salió antes? ¿Cómo no salió antes, no? ¿Cómo vas perdiendo tiempo entre la idea y la implementación, no? Todos nos enseñan a planear, todos nos enseñan a diseñar, pero nadie nos enseña a implementar, ¿no? Al día a día, al hombro con hombro, a cambiar el proceso. Entonces creo que pues lo incentivaría a seguir en esa misma línea, a seguir estudiando y trabajando. Y ¿sabes qué? Yo creo que todavía hasta lo frenaría un poco, porque creo que trabajó de más, o sea... puede ser que se apasionó tanto que trabajó de más, entonces a disfrutar más ese momento que yo me lo empecé a dar un poco después de la pandemia, ¿no? O sea, primero quiero ser feliz y después trabajo y después creo y desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que sí, hasta lo frenaría, ¿no? Pero, a ver, es difícil, ¿no? Cuando estás intentando hacer crecer tu negocio, hacer crecer tu empresa, estás muy metido también en la operación. Y ser feliz es parte y se dice muy fácil y se escucha hay que disfrutar el proceso y todo. Pero ya en la vida real ya es otro tema, ya no es fácil, ¿no? Porque pues hay momentos, yo lo veo así, hay momentos en las empresas donde pues sí vas a tener que a lo mejor estar mucho tiempo para poder soportar y después vendrá ya otro tema, ¿no? De delegar. Pues sí, quién sabe si yo lo modificara o si yo lo relajara, igual no tendría el mismo resultado, ¿no? O sea, caemos en un efecto mariposa o mejor, pero sí creo que fueron varios aciertos desde joven, ¿no? Entonces yo a los 23 años ya era muy maduro, ya con un conocimiento de ingenierías, ya con ideas curiosas de un mercado americano, ¿no? O sea, yo ya muy acostumbrado a comer en Taco Bell, a comer en uno que se llama Rosas Café, que me gusta mucho su concepto y ya tenía esta inquietud de cómo competir mejor en este mercado, que era el mercado poblano, ¿no? Entonces, sí, creo que, como dices, igual son simplemente etapas, pero para mí fue calmarme un poco más en los 40 y más que la pandemia a muchos nos fue poniendo pruebas diferentes y marcando cambios. Sí, si nos puedes comentar rápidamente cómo fue ese tema de la pandemia, me imagino no fue un tema fácil, ¿no? No fue tema fácil, pero debo decir que posiblemente fuimos de las marcas menos afectadas, ¿no? Y de hecho nos fue... ¿Crecieron en esa temporada? Creció nuestra rentabilidad, no crecimos en unidades de negocio, no hubo despidos, llegamos a perder el 10% de la venta. O sea, somos un concepto muy para llevar, entonces el 70% regularmente lo estamos vendiendo para llevar, entonces no perdimos tanto y bajaron nuestros costos operativos y pudimos mantener un margen. Los problemas llegaron a partir del 21-22 con los incrementos del pollo, que cuando el pollo se te hace más caro, pues tienes que aspirar a un mercado más sofisticado y fortalecer tu propuesta de valor y tus valores y nuevas fortalezas hacia ese producto, ¿no? O sea, ya puede ser que estés teniendo la necesidad de cambiar de mercado meta, ¿no? Sí. Y eso es súper complicado ya, o sea, cuando ya tenías... Bueno, sí, imagino, porque ¿no? vas a cambiar toda la narrativa, además del vas negocio, cambiando, ¿no? Esa historia, esa narrativa y ya la visión va... Pero sí es...
Hubo más problemas en el 21 y 22, pero el 20 ejemplarmente nos fue muy bien. O sea, no lo veo nada positivo porque fue un año delicado para todos. 1 de cada 4 restaurantes murió en la pandemia. Okay. Y nosotros no tuvimos que cerrar, no hubo despidos. Y teníamos buenas prácticas. Fíjate, también aquí yo complementaría, porque de ese tema puedo hablar mucho tiempo, pero ya todas nuestras sucursales estaban certificadas con distintivo H, buenas prácticas de higiene, todos nos lavábamos las manos, todos usaban cubrebocas. Éramos una empresa de primera necesidad. Nuestra capacidad de contagio pues era muy baja porque ya teníamos buenas prácticas de higiene, ¿no? Entonces eso trasladado a lo que estábamos viviendo eran prácticas que ya no servían. Sí, ahí les ayudó ya mucho, ¿no? Ya las tenían ustedes en práctica. Exacto, sí. Entonces ese enfoque que yo traía de joven desde la calidad nos llevó a ser la empresa con más distintivos H en el entorno y ya teníamos buenas prácticas antes de la pandemia. Ya sabíamos que habría que lavarse las manos, habría que ponerse cubrebocas, el buen uso del cubrebocas y evitar cualquier tipo de riesgo sanitario, ¿no? Oye, a ver, bueno, la empresa donde tú estás lleva años, tú estás construyendo otra unidad de negocio o otra empresa. Ajá. Platícame, a ver, a estas nuevas generaciones, a lo mejor que tú lo puedas comunicar. ¿Cómo es el proceso? O sea, no es de la noche a la mañana, no es ya convertirse, tener 50, 200 sucursales. ¿Qué nos puedes decir? Porque ahora todo mundo quiere ser millonario rápido, todo mundo se quiere saltar el proceso. El inmediatismo, ¿no? ¿Qué dices de eso? A ver, comunícale a los emprendedores. Bueno, igual y recalcar, no hay un consejo millonario que te lleve a ser millonario de la noche a la mañana, ¿no? Partimos de el consejo millonario es que no hay consejos millonarios. Esta historia es de 50 años. El año pasado celebramos 50 años de Pollo Feliz. Este sería el año 51. Y yo soy resultado del trabajo de la primera generación de mi papá y de que yo ninguna necesidad, la carta abierta a estudiar, la carta abierta incluso a viajar y a conocer, ¿no? Entonces ya la necesidad era otra. Creo que mi necesidad y mi interés era la de aplicar mis conocimientos. Creo que hacer nuevos proyectos me da mucha satisfacción ver proyectos concluidos que visualizaste y que planeaste y que funcionaron. Entonces creo que por ahí es diferente la necesidad. Yo creo que esto es una primera generación exitosa, luego una segunda generación que medio está ayudando y hablamos de 50 años para tener un resultado positivo. Si es que tienen una buena o mala percepción ahorita de lo que es Pollo Feliz, ¿no? Y Pollísimo, voy a incluirlo. Bueno, pero a ver, ahí ya estás comentando 50 años, o sea, no estás diciendo que es un proceso corto, ¿no? O sea, lleva su tiempo consolidar la empresa, hacerla crecer y ahora segunda generación, entiendo así un poquito más consolidarla, tener otras bases y demás. Arnoldo, ya vamos a ir finalizando. ¿Y qué es lo que te trae a ti ahora sí que qué traes en la cabeza? ¿Qué proyecto es el que quieres hacer crecer Pollísimo? Pero ¿en qué otras cosas estás tú? Y ahora sí que está toda tu energía metida ahí. Mira, sí trabajo generando buenas condiciones para Pollísimo, para estructurarlo bien. Estoy tratando de comunicarme un poquito más. Nos conocimos en una plática que di de Feliz a Feroz. A Feroz, que sí. Trato de dar cierto panorama y sigo ciertas líneas de lo que he conocido en este tiempo, porque también ya pusimos un negocio en China, no funcionó, estamos tratando de picar piedra en el mercado americano, estamos tratando de hacer un negocio, una unidad de negocio, como dices, más estructurada, más delimitada de lo que pudiera ser Pollo Feliz. Me gusta también, estoy haciendo con un socio una empresa de aplicaciones para una comunicación con clientes y encontrar nuevas maneras de mejorar tu negocio en base a la información que recibes, ¿no? Que ahora ya analizarla no es el problema. Creo que ahora va a ser recolectar la información también hace una diferencia. Entonces por ahí va mi línea, obviamente sumada con inteligencia artificial. He estado muy metido en temas de inteligencia artificial.
Creo que viene una reestructura enorme en las empresas. Entonces sí me gusta la idea de ser consejero, de asesor. Cuando un amigo me escribe y me pide algo para consultarle, no sé, lo hago hasta con emoción, ¿no? Por eso ni lo cobro. Entonces, ¿es tu pasión? Se vuelve como una pasión, seguramente. Me gusta hablar de negocios, de empresas, de ideas que tengo. Me gusta ver las ideas plasmadas, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo me encantaría ayudar a que las empresas poblanas sobresalgan, ¿no? Me encantaría que los podcasts poblanos sobresalgan también, ¿no? En Monterrey a veces parece que hay hasta un pequeño clúster, ¿no? Sí. Decían ahí con el Nayo Escobar, ¿no? Que toda la avenida todos tienen un podcast, ¿no? Entonces a veces veo nutritivo que nuestro entorno se desarrolle como empresa, como competencia, como ciudad, ¿no? Claro. Digo, siento que nos falta un poquito más como poblanos. Comunidad, ¿no? Comunidad, unirse, potencializarse. Y hay en otras generaciones también que a lo mejor pueden ayudar a hacer más comunidad, ¿no? Gente como tú, evidentemente que puede potencializar. Sí. Yo espero que sí, ¿no? Entonces, sí estoy tratando de dar una plática, una conferencia, asesorar, me gusta el tema de las empresas y voy a seguir estudiando y veo la inteligencia artificial. He estado tomando cursos de inteligencia y aplicándolo ya en nuestro día a día, ¿no? Entonces sí veo estructuras organizacionales menos robustas y que alcanzan más los mismos objetivos o hasta más, ¿no? Entonces ya tu competencia van a ser con 2 personas y 16 agentes de inteligencia artificial, ¿no? Sí, ya no van a ser tan robustas en estructura, ¿no? Las compañías. Sí. Bueno, Arnoldo, la verdad es que te agradezco que hayas estado acá. Seguramente habrá una segunda invitación porque creo que este tema también de inteligencia artificial que estás comentando da para extendernos y platicar mucho sobre el tema, y tú que estás estudiando y llevando a práctica también esto, seguramente nos dará para tener otro. Con muchísimo gusto, abierto. Es más, hoy en la mañana mi papá estaba como curioso preguntándome qué vas a hacer. Creo que no he estado en un podcast, entonces si lo consideras famoso te lo traigo también. Y Gracias. Y claro, a aportar en lo que se pueda con mucho gusto. Arnoldo, te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Y bueno, les agradezco a todos. Este es el capítulo 6, Descifrando el Código, de Arnoldo de la Rocha. Muchas gracias.